Un leñador solitario pagó $2 por una mujer con un saco en la cabeza en una subasta y se casa con ella cuando ella dice su nombre. Territorio de Oregón. Primavera de 1869. Un puesto avanzado polvoriento a lo largo de la ruta de Oregón. El olor a madera seca, sudor de caballo y tabaco flota en el aire. Alrededor del escenario improvisado de la subasta, no había nada más que tablones clavados a cajas de carros. Una multitud de hombres se reúne. Manos ásperas, ojos apagados, corazones hambrientos y almas vacías. El tipo de lugar donde incluso la decencia se olvida de detenerse. Un hombre con un chaleco azul descolorido y una placa de policía oxidada golpea un mazo de madera contra el poste. Muy bien, el último del día, grita. Ella no tiene nombre. No ha mostrado su cara. Saco en la cabeza desde Missouri. Dice que puede trabajar. Dice que obedecerá. Oferta inicial, $2. ¿Quién es lo suficientemente valiente o borracho para casarse con el misterio? La risa rompe como un látigo. Tal vez haya una bruja debajo de esa cosa, grita un hombre. O un cadáver, dice otro. Podría ser mejor casarse con el maldito saco. Algunos hombres se escupen en el suelo y se dan la vuelta. Otros se quedan a observar, dándose empujoncitos, esperando que alguien lo suficientemente tonto levante la mano. Sobre la plataforma de madera, ella permanece inmóvil, descalza, polvorienta, con las manos atadas por delante con un cordel deshilachado. El saco que lleva sobre la cabeza está manchado, es demasiado grande y está apretado en el cuello. Solo su respiración delata su miedo. Llega rápido, superficial, controlado, pero apenas. Sus dedos se contraen, se aprietan, se sueltan. No le sirve a nadie si ni siquiera habla, se queja el subastador. Nadie da un paso adelante, ni por un largo minuto. Entonces la multitud se aparta como el agua. Desde atrás, una figura alta camina hacia adelante. Hombros anchos bajo un abrigo de lona, un rostro sombreado por el ala de un sombrero negro, desgastado pero limpio. Sus botas están pesadas por el barro, su camisa está cubierta de sudor y su hacha está envuelta en tiras de cuero. Un hombre que ha vivido más con árboles que con personas. $2, dice. El silencio cae como la nieve. El subastador entrecierra los ojos. ¿Está seguro, señor? Dije lo que dije. Su voz es baja. Ni enojado, ni ansioso, simplemente seguro. Algunos hombres se ríen disimuladamente. Debe estar desesperado. El subastador se aclara la garganta, ahora nervioso. No quieres ver lo que estás comprando. El hombre inclina la cabeza hacia la mujer, todavía inmóvil debajo del saco. No me compro una cara, dice en voz baja. Me voy a casar con una persona. Hasta el viento se detiene. Esta vez nadie se ríe. Fama, murmura el subastador. Silas Bond. La profesión. Leñador, Nourstrey. El subastador garabatea. Bien. Que se sepa que el señor Silas Bond, residente del territorio de Oregón, ha celebrado un contrato matrimonial legal ante los ojos de Dios y el testimonio de este tribunal. Empuja el papel hacia Silas, quien firma sin inmutarse. Luego se vuelve hacia la mujer. Ya estáis legalmente casadas, señorita. Di tu nombre para que quede constancia. El saco se mueve ligeramente. Al principio no hay sonido luego, muy suavemente, tan suavemente que uno tiene que inclinarse hacia adelante para poder escuchar. La voz viene. Annabel Cuervo. Silas se congela. La multitud se inclina. El subastador levanta una ceja pero no dice nada. Los ojos de Silas se abren de par en par. Solo un destello. Luego se endurecen de nuevo. Fijo en el saco. En la voz que ahora resuena en su mente hace 3 inviernos en la nieve, en la oscuridad. Una voz que nunca olvidó. Un nombre que nunca había oído hasta ahora. Y de repente el silencio del bosque, la nieve ensangrentada, la luz del fuego en aquella cueva helada. Todo vuelve de golpe. Baja de la plataforma lentamente.
A la mujer le duele el brazo. No con brusquedad, ni con urgencia, solo con la firmeza suficiente para decir, ahora estás a salvo. Nadie los detiene mientras se alejan. Ni una palabra de la multitud, solo el crujido de las botas sobre los tablones y el susurro de un nombre que aún tiembla entre ellos. Annabel Crow. El bosque se cerraba a su alrededor mientras caminaban, el sendero se estrechaba hasta convertirse en un hilo de agujas de pino rotas y tierra compacta. La luz se atenuó bajo el dosel, el sol se filtraba a través de las ramas espesas como si también estuviera inseguro de si acercarse. Annabelle no dijo nada. El saco todavía cubría su cabeza, apretado alrededor de su cuello, y los bordes ondeaban con la brisa de la tarde. Una vez que el viento lo atrapó lo suficiente como para tirarlo hacia un lado, ella extendió la mano instantáneamente, ajustándolo con ambas manos, manteniendo su rostro oculto. Silas Bond caminaba varios pasos por delante, guiando la vieja mula que transportaba los pocos suministros que les habían permitido traer del puesto avanzado. No se giró ni intentó hablar. Él simplemente siguió el sendero, de vez en cuando, mirando hacia los árboles, como si escuchara algo más que el viento. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un silencio tallado a partir de diferentes tipos de supervivencia. Llegaron a la cabaña antes del anochecer. Fue construido con pino oscuro, no grande, pero compacto, fuerte, limpio, apoyado contra una elevación de tierra que bloqueaba lo peor del viento del norte. Había una chimenea de piedra, una pila de leña junto a la puerta y una herradura oxidada clavada sobre el marco. Silas llegó a la puerta, la empujó con un crujido y luego se hizo a un lado. Tú eliges dónde colocarte, dijo en voz baja. Ya nadie te va a ubicar. Annabelle entró lentamente. Sus movimientos eran cautelosos pero no débiles. Ella no se quitó el saco. Sus pasos casi no hacían ruido sobre el liso suelo de madera. Ella no se sentó a la mesa. Ella se agachó contra la pared del fondo de la habitación, con las manos apoyadas en las rodillas y en silencio. Silas se acercó detrás de ella, colocó un paquete de leña cerca del hogar y comenzó a trabajar en la estufa. Ninguna pregunta, ninguna orden, solo el sonido ocasional del hierro moviéndose o del agua hirviendo. El aroma llegó lentamente, cálido, denso, real, algo con especias, una pizca de canela, la sal de la carne ahumada. Trabajó con ritmo como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Annabelle no se movió. Cuando la comida estuvo lista, Silas colocó un cuenco de madera cerca de ella. Ella se estremeció ligeramente, pero no se giró. Se sentó a la mesa con su propio plato, sin apresurarse ni mirar fijamente. Después de varios minutos su voz salió apagada pero audible. «Oh, ¿qué es esto?» Silas miró su plato, lo removió una vez y dijo, «Lo llamo la comida para el último que quede en pie». Una pausa, luego un sonido suave, casi un suspiro de risa, pero sofocado, retraído. Añadió, «Solía prepararlo para mí después de largos días en el bosque. Luego empecé a hacer 2 tazones, incluso cuando no había nadie para comer el segundo». Ella giró la cabeza ligeramente, lo suficiente para mirar hacia un lado debajo del dobladillo del saco. En la silla que estaba a su lado había un segundo cuenco, idéntico, del que salía vapor. No había nadie más en la habitación. Silas hizo un gesto hacia ello. Solía preparárselo a mi esposa después de la guerra, cuando los árboles se llevaban más de lo que daban. Solo una forma de decir que volví a casa con vida. Hizo una pausa. Ahora lo dije por ti y por ella. El silencio perduró. El fuego crepitaba. Annabelle tomó su tazón lentamente. Sus manos temblaban levemente, pero agarró la cuchara y la metió bajo la tela de saco sin quitarla. Comió en silencio, cada bocado pequeño, cuidadoso, pero lo terminó. Esa noche, mientras Silas lavaba los cuencos en una palangana de hojalata cerca de la estufa, Annabelle permaneció junto a la pared, con las rodillas en alto y los brazos alrededor de ellas, observando, sin hablar. Pero por primera vez desde que la conoció, ella no temblaba. Esa noche,
Después de que el fuego se hubo apagado hasta quedar con un resplandor constante y las últimas brasas de la cena hubieran sido limpiadas de los cuencos, Silas se sentó solo frente al hogar. No había encendido ninguna linterna. No lo necesitaba. La luz del fuego era suficiente, proyectando largas sombras que bailaban a lo largo de las paredes de troncos como recuerdos silenciosos. Afuera, el viento gemía entre los árboles, largo, bajo y familiar. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, dejando que el calor le tocara el rostro. Pero no era calidez lo que sentía, no del todo. Había pasado 3 años, un invierno más crudo que cualquier otro anterior. El tipo de frío que convertía las agujas de pino en vidrio y los pulmones en fuego. Había ido demasiado al norte en busca de madera. Ávido de madera, terco por el orgullo, resbaló en una pendiente, se torció la pierna y cayó en un banco de nieve donde no existía ningún sendero. Cuando la nieve le cubrió la espalda, ya había dejado de luchar. Pero entonces, unas manos ásperas, callosas, un tirón, arrastrándolo. Recordó el dolor, el peso sacudido de su cuerpo moviéndose contra la roca, luego la oscuridad. Se despertó con fuego, una pequeña cueva oculta tras una cortina de hielo. El fuego crepitaba y silbaba a su lado, y el olor, algo terroso, amargo, como corteza hervida, llenó sus fosas nasales. Frente a él estaba sentada una figura, una mujer. Su rostro estaba oculto bajo un cilicio cuidadosamente atado, igual que el que ahora hay en la cabaña. Llevaba capas de lana y cuero recuperados y botas cosidas a partir de retales. Sus manos se movían con precisión mientras vertía un cucharón de líquido humeante en una taza de hojalata. Cuando hablaba, su voz no era ni alta ni baja, solo suave, mesurada, cansada. «No necesitas saber quién soy», dijo. «Pero no voy a dejar que mueras». Había intentado hablar, pero no le salieron las palabras. «Bebe esto», continuó. «Es corteza de pino y liquen seco. Ayudará con la fiebre». Recordó el sabor. Amargo, pero bebió. Ella le había vendado la pierna, la había puesto contra piedras calientes y había mantenido el fuego encendido durante toda la noche. Apareció y desapareció, luchando contra el frío, el dolor y cualquier sueño que intentara robárselo. Cuando despertó de nuevo, por la mañana, azul claro y cruel, ella ya no estaba. Solo quedaba el fuego, bajo y vigilado, y a su lado, cuidadosamente doblado, había un cuadrado de tela bordado, con flores moradas cosidas con hilo desigual, no más grande que una palma, una señal o tal vez un mensaje. Lo guardó, todavía lo tenía, doblado dentro del bolsillo de su abrigo. Y ahora, en la cabina detrás de él, estaba sentada una mujer con la misma voz, las mismas manos tranquilas, el mismo cilicio sobre su rostro y un nombre. Annabel Cuervo. Cerró los ojos y se inclinó aún más hacia el fuego. No necesitaba pruebas. Lo había sentido en el momento en que ella habló en el escenario de la subasta. No el nombre, sino el sonido. La mujer que lo había salvado no quería ser vista, no quería ser conocida. Y allí estaba ella de nuevo, todavía oculta, todavía sin nombre para el mundo, pero no para él. Él no se lo dijo esa noche. Dejó que el recuerdo viviera dentro de él, un acuerdo silencioso entre el pasado y el presente. Miró hacia atrás, hacia la pequeña figura acurrucada cerca de la pared del fondo, con el saco todavía sobre la cabeza y la espalda todavía vuelta. El mismo miedo, la misma necesidad de desaparecer. Pero esta vez, Silas pensó que no estaba sola. Y ese tal vez fue el comienzo de algo que podría vivir más allá de la nieve. El bosque contuvo la respiración esa mañana. La niebla se aferraba a las raíces y se enroscaba alrededor de la base de los árboles como secretos demasiado tímidos para elevarse. Un viento suave pasaba entre las agujas de arriba, alto y lento, como si ni siquiera él quisiera interrumpir. Annabelle salió sola de la cabaña. Se movió en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho, y caminó hacia el alto pino que se erguía como un centinela al borde del claro. El saco todavía le cubría la cabeza,
pero sus pasos ya no vacilaban. Su columna ahora estaba más recta, no orgullosa, pero ya no estaba encorvada. Se sentó en la base del árbol y giró ligeramente la cara hacia donde el sol temprano cortaba las ramas. Ella extendió la mano temblorosa y aflojó el nudo detrás de su cuello. El saco se deslizó hacia arriba lo suficiente para permitirle respirar con la cara descubierta ante el viento. Su boca, su nariz, un trocito de mejilla. No fue un desafío. Fue un comienzo. Silas la vio desde el patio lateral donde estaba arrodillado junto a una palangana de madera, engrasando los dientes de su sierra. Él no se levantó, no gritó, pero después de un momento habló en voz baja y firme, como si se lo dijera más a los árboles que a ella. Una vez me lastimé gravemente, en pleno invierno, y me quedé perdido cerca de Black Ridge. Debería haber muerto allí afuera. Sus dedos se movieron sobre la hoja, limpiándola, pero alguien me encontró, me jaló a una cueva, me salvó la vida. Annabelle no se giró. Llevaba un saco sobre la cabeza, no decía su nombre y apenas me dejaba ver sus manos. Hizo una pausa, pero recuerdo su voz. Él giró la cabeza apenas un poco, no para mirarla directamente, sino para dejar que sus palabras se oyeran con más plenitud. Tu voz suena igual que la de ella. Hubo un silencio y luego un sonido, el suave roce de la tela deslizándose sobre la piel. Él no se movió, ni siquiera cuando sintió sus ojos sobre él. Cuando finalmente levantó la vista, ella lo estaba mirando fijamente. El saco yacía en su regazo. Su rostro no estaba deformado. No fue monstruoso. Era humano, pero tenía una marca que nadie podía pasar por alto. Una cicatriz larga y curvada iba desde su sien derecha hasta justo por encima de la línea de su mandíbula. No era fresco, no sangraba, sino profundo, permanente, como si dedos crueles y frenéticos hubieran intentado arrancarle algo que no podía liberar. Ella sostuvo su mirada, ya no se escondía, pero tampoco estaba orgullosa. Solamente desnudo. Su voz salió en un susurro. El hombre que dirigía la pensión donde trabajaba me dijo que podía quedarme con una habitación si donaba más. Ella tragó saliva. Dije, no, eso no le gustó. Ella bajó la mirada para tomar aire y luego volvió a mirar a Silas. Él vino hacia mí. Me defendí y lo empujé. Se resbaló. Su cabeza golpeó la estufa. Ahora ella miraba más allá de él, hacia el recuerdo. Am murió. Yo corrí. La mandíbula de Silas se tensó, pero no dijo nada. Dijeron que lo maté a propósito, que lo atraje, que todo estaba planeado. Su voz vaciló. No hubo testigos. Nadie me creyó. Ella miró sus propias manos. Me llamaron mentirosa, tentadora, asesina. Silas se puso de pie y se secó las manos con un paño. Annabelle continuó, con un tono bajo y uniforme. Me vendieron para pagar sus deudas, me pasaron de mano en mano como ganado. Me cubrieron la cara para que fuera más fácil, para hacerme nada. Ella miró el saco que tenía en el regazo. Me puse esto para que la gente no me mirara como si fuera veneno, para que no vieran la cicatriz y decidieran cuánto valía antes de siquiera hablar. Ella lo miró de nuevo, con ojos vidriosos pero feroces. Yo no pedí ser salvado. No pedí que me compraran. Pero estoy cansado de esconderme. Silas no dio un paso adelante. Él no la tocó. Él solo asintió. Gracias por decírmelo, dijo. Su voz era firme, cálida y real. No tenías que hacerlo, pero lo hiciste. Parpadeó con fuerza, pero no le cayeron lágrimas. Solo aliento. Y en ese aliento, algo cambió. Por primera vez desde que llegó, no era una sombra. Ella era una mujer con un nombre, una historia y un rostro. Y Silas vio a los tres, y no despreció a ninguno. A la mañana siguiente, el sol se deslizaba lentamente por el bosque. Su luz, dorada y vacilante, se derramaba a través de la estrecha ventana sobre la mesa. El polvo del foso giraba perezosamente en el haz como pequeños espíritus bailando entre las paredes de vetas de madera, bendiciendo el silencio.
Dentro de la cabina, el aire estaba quieto, no con miedo, ya no, sino con el silencio de la comprensión, como un aliento retenido en el espacio después de que algo frágil ha sido compartido y recibido con cuidado. Annabelle apenas había hablado desde el día anterior, pero no había cogido el saco. Ya no se lo ponía sobre la cabeza antes de dormir, ni lo guardaba doblado a los pies de la cama como un escudo esperando la batalla. Su cabello, desatado y enredado por el sueño, yacía tranquilamente sobre sus hombros mientras se levantaba de la cuna. Sus pasos seguían siendo cautelosos, su postura cautelosa, pero algo en su presencia había cambiado. Algo pequeño, como el suelo derritiéndose bajo la nieve. Parpadeó ante la luz que entraba por la ventana y se dirigió hacia la mesa, esperando lo de siempre: una lata de café, el cuenco de madera que lavaba todas las noches, la cuchara sobrante. Pero ella se detuvo en seco. Había algo nuevo esperándola. Un pequeño espejo. Estaba en posición vertical, con un marco de plata, envejecido en los bordes, pero pulido hasta lograr claridad. Se apoyaba sobre una cuña lisa de pino, en un ángulo perfecto para captar la luz del sol naciente, de modo que iluminara, no expusiera. A su lado colgaba un pañuelo de seda verde mar, ligeramente descolorido en algunas partes, pero suave y cuidadosamente doblado, como si hubiera sido un tesoro alguna vez. Tal vez todavía lo fuera. No había ninguna nota, ningún gesto que apuntara hacia ella, solo el espejo y el pañuelo colocados allí como si siempre hubieran pertenecido a esa mesa, y como si ella siempre hubiera estado destinada a encontrarlos. Annabelle se quedó mirando los objetos durante un largo rato. Ella no se movió. Al principio no. El fuego de la estufa se había apagado y solo el crujido del pino viejo y el crujido ocasional de las vigas del techo llenaban la habitación. Afuera el bosque empezó a moverse, el susurro de un pájaro jota en las ramas, el lento goteo del rocío de los aleros. Se acercó a las mesas lentamente, como si temiera que el espejo reflejara algo que no pudiera soportar. Pero cuando llegó, miró. Lo que vio no era nuevo. Había sentido su rostro cientos de veces desde el día en que su mundo se abrió. Ella conocía las crestas de la cicatriz, el camino que había tallado en su mejilla como una marca que nunca pedía permiso. Su mano se levantó. Tocó la marca suavemente, como quien toca un nombre grabado en piedra. Familiar, inevitable. Pero esta vez bajo el sol y a través de un cristal limpio, no lo sabía. La cicatriz todavía estaba allí. Siempre lo sería, pero también lo sería la mujer que estaba detrás de ello. Su mirada se detuvo y luego se dirigió a la bufanda. Ella lo levantó con ambas manos. Se le escapó entre los dedos como agua de río. Fresco, gentil, amable. Había cuidado cosido en cada una de sus fibras. Se lo subió a la cabeza, no para ocultar la cicatriz, sino para dar forma a lo que verían los demás, para suavizar el contorno, para tomar control de su propia imagen, no por vergüenza, sino por elección. La bufanda encajó en su lugar como si perteneciera allí. En el espejo emergió una nueva figura. No es la muchacha perseguida de la subasta. No es el fantasma de la tormenta de nieve, sino una mujer, plena, erguida, cargando todavía con lo que había vivido, pero ya no sepultada por ello. Detrás de ella se oyó un ruido. Botas suaves sobre tablones de madera. Ella no se giró. Ella no necesitaba hacerlo. Silas estaba de pie en la puerta, con un hombro apoyado contra el marco. Había entrado sin decir palabra, como era su costumbre. Pero la mirada en su rostro no era de cautela ni de sorpresa. Fue una reverencia silenciosa. Inclinó la barbilla hacia la bufanda. Eso solía ser de mi esposa, dijo con voz firme. Lo usaba cada vez que necesitaba sentirse ella misma de nuevo. Los dedos de Annabelle rozaron la seda cerca de su sien. Pensé que quizá a ti también te vendría bien, añadió. Ella se giró ligeramente hacia él, sin inmutarse, sin defenderse. Él sostuvo su mirada, firme. Entonces, con una voz suave como el musgo y con la misma firmeza, dijo:
Cualquiera que intente hacerte avergonzar de lo que vives es ciego. Ha pasado un tiempo y los ciegos no pueden juzgar la belleza. Se le hizo un nudo en la garganta. Las lágrimas llegaron lentamente, pero llegaron. No es agudo, no es desesperado, sino cálido y purificador. Ella se miró otra vez. Luego, con cuidado, extendió la mano y apoyó la palma de la mano contra el espejo, encontrando su reflejo a mitad de camino. Y por primera vez en mucho tiempo, Annabel Crowe se dejó ver. La pieza que habían tallado en el bosque no permaneció intacta. Nunca lo hizo, no en estos lugares. Los problemas llegaron a caballo, cabalgando solo bajo un cielo salpicado de luz tormentosa. El hombre era delgado, de piernas largas, con su abrigo destrozado por el viento y los kilómetros recorridos. Sus ojos grises, agudos y despiadados, atravesaban la multitud del salón como una espada atravesando la piel madura. Él se hacía llamar Cutter, y Cutter no era ningún vagabundo. Era un cazarrecompensas, de esos que podían leer huellas como si fueran escrituras y oler secretos bajo las botas. El rumor había llegado desde el sendero del sur. Una chica con una cicatriz, escondida en las colinas, con el rostro una vez cubierto, ahora visible. Alguien susurró que tenía sangre en sus manos y un leñador como escudo. Cutter escuchó y luego montó. Cuando llegó al puesto maderero cerca de Northridge, estaba haciendo demasiadas preguntas. Se hizo pasar por un viajero perdido, afirmó que estaba buscando trabajo con los leñadores y dijo que había oído hablar de un hombre llamado Bon, que vivía en lo profundo del bosque. Silas lo conoció por casualidad cerca del cobertizo de suministros. Una mirada y lo supo, no por las palabras. Cutter era cortés, mesurado, pero la forma en que escaneó el árbol, la quietud en su postura, era la quietud de una serpiente justo antes del ataque. Más tarde esa noche, Silas regresó a la cabaña. Su rostro estaba más frío que el viento. «Él te está cazando», dijo simplemente. Annabel no habló al principio. Se quedó de pie junto a la estufa, removiendo una sopa que se había diluido con el recuerdo. Su mirada era firme pero distante. Entonces, sin decir palabra, cruzó la habitación, abrió el cofre de madera a los pies del catre y sacó el viejo saco, doblado con pulcritud, intacto desde la mañana en que se lo había quitado. Lo sostuvo en sus manos un largo rato. «Lo volveré a usar», dijo en voz baja. «Una vez más». Silas la miró. «No tienes que hacerlo». Sus ojos se encontraron con los de él. «Esta vez, lo elijo yo. No por vergüenza, sino por estrategia». Esa noche idearon el plan. Annabelle cabalgaría hacia el este por el viejo camino de incendios. Con el saco puesto, Cutter la seguiría. No se resistiría a una chica sola, cubierta de cicatrices, un fantasma renacido. Silas tomaría el paso de montaña, cruzaría la calle y se reuniría con el sheriff en el pueblo. Si el plan funcionaba, Cutter la seguiría directo a la trampa. Y así fue. Al amanecer, con el cielo apenas sonrojado, Annabelle montó. El segundo caballo de Silas salió a caballo, con el saco atado sobre la cabeza y el corazón latiéndole con fuerza. Esta vez no tembló. Miró hacia adelante. Al anochecer, Cutter había mordido el anzuelo. La siguió adentrándose en las rocas orientales, donde Silas la esperaba con el sheriff y 2 hombres de la patrulla de la cresta. Cutter desenganchó primero, pero no lo suficientemente rápido. Fue desarmado, atado y arrojado sobre el lomo de su propio caballo, acusado de persecución ilegal, intento de agresión e intento de homicidio. Annabelle lo observó todo desde la cima de la colina, aún oculta bajo el saco. Solo cuando Arce hubo marchado, bajó. Cuando llegó junto a Silas, él se adelantó para ayudarla a bajar del caballo. Ella lo dejó. Luego, lentamente, extendió la mano y desató el nudo en la base de su cuello. El saco se soltó. Lo dobló una vez, 2 veces, y luego lo sostuvo con ambas manos, mirando la tela. Silas la observó, sin saber qué haría. Ella lo miró con expresión serena,
pero ya sin miedo. Me salvó una última vez, dijo. No porque me ocultara, sino porque lo usé. Él asintió. Entonces, ¿qué harás con él ahora? Miró los árboles, el sendero que se desvanecía, el mundo por el que una vez se movió como una sombra. Dobló el saco una vez más y se lo metió bajo el brazo. Lo conservaré, dijo en voz baja. No como una jaula, sino como prueba. Silas arqueó una ceja. ¿Prueba de qué? Sonrió. De que incluso lo que una vez fue mi prisión puede convertirse en mi escudo, si así lo decido. Y por primera vez hubo luz en su voz. No la luz de la risa, sino la luz de una mujer que había vivido en la oscuridad y ahora podía nombrarla. Era media tarde cuando llamaron a la puerta. Un golpeteo lento e inseguro. No el tipo de golpe que exigía un ja, sino el tipo que pedía permiso. Silas abrió la puerta de la cabaña y encontró a una mujer de pie en el porche. Su vestido estaba desgastado, manchado por el viaje, y sus botas llevaban el polvo rojo de largos caminos. Su piel era oscura, su postura erguida, su mirada era cautelosa pero amable. Sostenía su sombrero con ambas manos. Me llamo Mavis. Mavis Green, dijo. Trabajaba en la casa Ridley. Ayudante de cocina. Cocinar, sobre todo. Detrás de Silas, Annabelle entró en la puerta. Se quedó paralizada al ver a la mujer. Mavis retrocedió un paso, pero se detuvo. Oí que estabas por aquí, dijo en voz baja. Y pensé que era hora de dejar de ser cobarde. El viento susurraba entre los pinos mientras el silencio se extendía entre ellos. Vi lo que pasó esa noche, dijo Mavis. Lo vi arrastrarte a esa habitación trasera. Te oí gritar. Oí el golpe. Pero no dije nada. Necesitaba el trabajo. Necesitaba comer. Los dedos de Annabelle se apretaron contra el marco de la puerta. No estoy orgullosa de eso, continuó Mavis. Pero puedo hacerlo ahora mismo si me dejas. Más tarde, mientras tomábamos el té en la mesa, Mavis lo contó todo, detalles que solo alguien que realmente había estado allí podía conocer. Describió los moretones, la sangre, el silencio que siguió. Debería haberlo dicho entonces, susurró. Pero lo diré ahora. Decías la verdad. Con la ayuda de Silas, lo escribieron todo. Mavis firmó la declaración jurada con una caligrafía firme y cuidadosa. La carta fue sellada y enviada a la oficina judicial más cercana por un mensajero a caballo. Pasaron las semanas. El bosque se volvió más verde. El cielo se volvió más cálido. Entonces, una mañana, el sheriff llegó con un solo sobre en la mano. Silas lo abrió en el porche, lo leyó 2 veces antes de llevarlo adentro. Annabelle lo tomó en sus manos. Las palabras eran pocas. Se retiraron los cargos contra Annabelle Crowe. Caso cerrado. La orden de arresto se rescindió. Las leyó una y otra vez. Luego salió, pasó junto a la pila de leña, junto a los caballos y bajó hasta el pino. Encontró el viejo pino, bajo el cual una vez había enterrado su arpillera. Se sentó en su base, pasando los dedos por el musgo, respirando. No lloró, no rió, simplemente cerró los ojos. Y con una voz apenas más profunda que un suspiro, dijo, por primera vez en mi vida, no tengo que correr. La justicia había llegado, no con trompetas, ni con aplausos, solo con la verdad y la fuerza serena de alguien que finalmente había decidido apoyarla. La primavera llegó suavemente a la cima. Los árboles, antes desnudos y quebradizos, ahora lucían brotes tiernos, como promesas esperando florecer. La niebla aún llegaba al amanecer, pero era más tenue, más ligera, como si incluso la niebla se hubiera cansado de ocultarse. Los pájaros cantaron de nuevo. El río se movía con determinación. El bosque parecía indulgente. Silas había estado ocupado. Con madera de sobra y un cuidado discreto, construyó un modesto dosel justo afuera de la cabaña, cerca del borde, donde las flores silvestres comenzaban a reclamar la hierba.
No era nada grandioso. 4 vigas verticales, un arco sencillo cubierto de lino, pero se mantenía firme como él. Invitaron solo a unos pocos. Mavis llegó, sonriendo ampliamente con un vestido que no combinaba, pero que aún le sentaba bien. El viejo herrero del pueblo trajo una botella de aguardiente de manzana. La esposa del tendero trajo una cesta de pan y un ramo de lavanda de montaña. No eran muchos, pero fueron suficientes. Dentro de la cabaña, Annabelle se encontraba frente al pequeño espejo que Silas le había dejado meses atrás. Su vestido era de muselina sencilla, cosido a mano, color crema, pero le sentaba a la perfección porque lo había confeccionado ella misma con dedos firmes y noches tranquilas. Llevaba un velo en la cabeza. Estaba hecho de arpillera, la misma que una vez ocultó su vergüenza, su miedo, su nombre. Pero ahora era algo más. Silas lo había lavado, secado al sol y cortado con cuidado. Los bordes estaban cosidos con hilo blanco, del que se usa para remendar lino viejo. Y en las esquinas, bordadas en un tenue púrpura, había pequeñas flores silvestres, casi idénticas a las cosidas en el pañuelo que una vez había dejado abandonado en la nieve. Cuando salió de la cabaña, el bosque quedó en silencio. Silas estaba de pie bajo el arco de madera, con las manos juntas y el corazón lleno. Se había recortado la barba, lustrado las botas y planchado la única camisa que tenía sin manchas de savia. Pero nada de eso importó cuando la vio. Se movía lentamente como si la tierra finalmente hubiera. Le había dado permiso para ser vista. Y era hermosa, no porque el velo cubriera la cicatriz, sino porque había elegido volver a lucirlo bajo sus propios términos. Al llegar a su lado, Silas le tomó las manos. Su voz era baja, pero cada palabra firme. No importaba lo que cubriera tu rostro, dijo, siempre fuiste la mujer que elegí desde el principio. Hizo una pausa, mirándola a los ojos. Y ahora eres la mujer a la que juro estar junto a ti hasta el final. Annabelle sonrió, no con la cautela de alguien herido, sino con la paz de alguien que finalmente había sanado. Él susurró, y yo juro lo mismo. No había sacerdote, ni votos leídos en libros, solo ellos, los árboles y las personas que más importaban. Y cuando se besaron, suaves y seguros, el viento arreció lo suficiente como para agitar el lino sobre sus cabezas. Cayeron unas gotas de lluvia, ligeras como el aliento. Mavis se acercó al herrero y dijo, no del todo permitido. Nunca pensé que vería un saco de arpillera convertido en un velo de novia. Luego, tras un instante, añadió, nunca pensé que pudiera ser tan condenadamente hermoso. El herrero rió entre dientes. No es el saco, dijo, es en lo que ella lo convirtió. Más tarde esa noche, mientras el fuego crepitaba y las risas se mezclaban con el canto de los pájaros, Annabelle se sentó junto a Silas en el porche. El velo yacía doblado en su regazo. Pasó los dedos por el borde bordado. ¡Qué curioso!, dijo. Esto solía significar todo lo que temía. Él la miró. ¿Y ahora? Ella sonrió. Ahora significa todo lo que elegí. Silas asintió. Se acercó, entrelazando sus dedos con los de ella. Se sentaron así hasta que salieron las estrellas. Y el bosque, una vez su prisión, ahora los albergaba como su hogar. Y así, bajo los imponentes pinos, y un velo que una vez nació de la vergüenza, Annabel Crowe y Silas Bond encontraron lo que tantos habían perdido en la frontera. Paz, no en olvidar el pasado, sino en recuperándolo. Su amor no borró el dolor, las cicatrices ni el silencio, pero transformó lo que una vez los unió en algo que podría bendecirlos. Porque a veces en el salvaje oeste, sobrevivir no se trataba solo de aferrarse. Se trataba de elegir a qué aferrarse. Gracias por acompañarnos en este viaje de redención, coraje y silenciosa devoción. Si historias como esta te conmueven el corazón y el alma, no olvides suscribirte a Historias de Amor del Salvaje Oeste, donde el amor cabalga más lejos que el miedo, e incluso los caminos más difíciles pueden llevar a casa.
Toca la campana para no perderte la próxima historia. Hasta entonces, cabalga con firmeza, ama profundamente y recuerda. Donde las balas fallaron, los corazones no fallaron.